Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo le digo a mis tres invitados de esta noche, los tres diputados nacionales, que hemos propuesto un método un tanto extraño para ustedes, ¿no? Hemos extraído con Pablo pasajes del discurso antológico que hizo Vudú el jueves, y entonces vamos a hacer un pasaje y vamos a pedir a uno de ustedes que responda con 5 minutos. Tienen 5 minutos cada uno. Yo no les voy a repreguntar, ¿no? Porque después tenemos que hacer otras cosas en el programa. Pero me parece importante que cada uno de ustedes recoja ese pasaje de Vudú del jueves y dé su propia opinión sobre ese pasaje. Empezamos con usted, diputado Alonso. Bueno, pasemos primero al primer pasaje, entonces. Para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante de las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. La tapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina. De este verdadero vodevil mediático que se ha armado con algunos periodistas que les gusta jugar a James Bond, que seguramente se va a ir desentrañando cuánto cobraron algunos de los pseudo testigos que después son desechados, porque vieron cómo funciona esto. Primero va de lo mediático a lo judicial y después lo judicial intenta alimentar lo mediático y después 3 o 4 cachafaces intentan formar parte de eso, porque es el periodismo anticipación de Clarín, TN y Radio Mitre. Quiero volver a decir que como ministro de Economía de la República Argentina no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Laura Alonso, sus 5 minutos. Gracias, buenas noches, doctor. Bueno, Vudú evidentemente miente. Termina diciendo aquí, no llevé adelante ninguna acción para favorecer a Chicone. Y si todos nosotros creo que hemos leído la nota 154 del 2010, que él firma y le envía a la FIP, dice que recomienda con el fin de que proceda, o sea, le envío las actuaciones, y cito, con el fin de que proceda ante la sustanciación de la petición formulada por Chicone Calcográfica. Si eso no se llama gestionar un interés de una empresa que se llama Chicone Calcográfica ante la FIP, no sé qué nombre tiene. Entonces, Vudú es evidentemente un mentiroso compulsivo, porque no es la primera vez que miente. Es más, esto es doblemente grave si uno ve cuál es el antecedente previo a esa nota dentro del Ministerio de Economía, donde la Dirección de Jurídicos dictamina, o sea, le dice a Vudú que no le corresponde al Ministerio de Economía sugerirle ni decirle nada a la FIP, porque la FIP es un organismo independiente. Sin embargo, Vudú, contrariamente a lo que le dice la propia Dirección de Asuntos Jurídicos de su ministerio, escribe esta nota 154 diciendo, por favor, le envío las actuaciones, señor Echegaray, para que usted proceda para que sustancie la petición de Chicone Calcográfica. O sea, le está diciendo en criollo, por favor, Echegaray, levanta lo que tengas que levantar y arreglarle el problemita a Chicone Calcográfica. Eso se llama negociación incompatible con la función pública, se llama tráfico de influencias, se llama corrupción. Evidentemente, el vicepresidente de la Nación está seriamente involucrado y se incrimina minuto a minuto, porque cuanto más habla, más demuestra, no solo con sus dichos, sino con los documentos, que son los que tiene el fiscal en sus manos y también el juez, que es responsable de una negociación incompatible con la función pública. Si esto fuera Brasil y la presidenta de la Nación fuera Dilma Rousseff, ¿sabe dónde estaría Vudú? Probablemente renunciado, investigado, acusado y quizás pidiendo trabajo en la discoteca Sobremonte, donde solía pasar discos cuando era DJ en Mar del Plata. Ahora, lo que estamos más que seguros es que Vudú no merece, no tiene ningún tipo de idoneidad moral ni técnica para ser vicepresidente de la Nación.
Sí es algo importante. Cuando uno es funcionario en el Poder Ejecutivo y cuando es legislador, cuando es funcionario en cualquier lugar, juez, fiscal, secretario letrado en un juzgado, lo que fuere, hay que leer lo que uno firma. Y Boudou leyó muy bien lo que estaba firmando, porque él pidió que se escribiera una nota a quien le llevaba la firma en el ministerio para que le dijera a la AFIP, a pesar de que no puede hacerlo, que sustanciara la petición de Chicone calcográfica. Entonces es muy claro aquí, y sinceramente a mí me entristece doblemente decir no solo que el vicepresidente es responsable de los hechos por los cuales se le acusan, sino que a esta altura la presidenta ya parece ser cómplice de esta situación, porque son muchísimas semanas sobre las cuales estamos discutiendo este tema. Y otras dos cuestiones para cerrar y no agotar mis 5 minutos. El ataque brutal a las instituciones lo realiza Boudou cuando firma la nota 154 del 2010. Cuando un periodista o varios periodistas investigan, están haciendo lo que la Constitución les manda, que es defender la libertad de expresión que nos corresponde a todos los ciudadanos argentinos. Cuando un juez y un fiscal investigan, están haciendo lo que deben hacer. El que no hace lo que hay que hacer y lo que es correcto es el vicepresidente de la Nación, que nos miente a 40 millones de argentinos pensando que todos comemos vidrio, y no comemos vidrio. Muchas gracias, diputada. Vamos a pasar ahora el segundo pasaje de la exposición de Boudou, para que otros diputados hagan sus reflexiones. Pero me gustaría explicar por qué le dieron tanta bambolla a esto, por qué estaban todos los medios esperando la llegada de funcionarios judiciales. Y es por el berrinche, la bronca que operó sobre el fiscal y otros funcionarios cuando pensaban que cerraban un círculo llevando a declarar al señor Gabela al juzgado. Lamentablemente uno siempre pretende pensar bien, pero leyendo el reportaje en Perfil al señor juez Rafecas y sabiendo que horas antes de este reportaje había citado al señor Gabela a declarar en testimonial, no caben dudas que había un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no la tengo. Pero quiero decirles más, no se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Y este es el problema, yo lo dije el primer día, mi problema no es Chicone, mi problema es Volt. Y cuando uno va leyendo el entramado y la anticipación que aparece de todo, va apareciendo con mucha claridad que el juzgado tenía armado para el día lunes un gran escandalete que le fracasó, porque esta es la otra cuestión. Cuando cualquier cosa es en contra de Boudou, repito, en contra del vicepresidente de la República Argentina, elegido por el pueblo de la República Argentina, los medios lo saben antes de que pase. Gabela no es un personaje mayor, es un operador político del señor Tabanelli, que es otro mafioso, que es el titular de la firma Volt, que tiene hace años el juego de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Yo tenía una imagen del juez Rafecas muy distinta, solamente conocíamos el tema de los narcotraficantes yugoslavos, a los cuales había dejado salir para hacer un casamiento en el Hotel Four Seasons, en una maniobra bastante extraña también. Diputado Gerardo Milman. Gracias, doctor. La verdad que el discurso carece de una pereza intelectual fenomenal, digamos, un discurso entrecortado. Parece que cuando en la primaria separábamos en sílabas prácticamente, porque el señor vicepresidente de la Nación
intenta hacer el abrazo del oso, digamos, porque de lo que le ocurre a él, que en definitiva es lo que la sociedad está interesada en saber, de eso no habla. Entonces empieza a imputar a una serie de actores sobre los cuales uno puede tener una opinión formada, cualquiera puede tener una opinión formada. Los acusa de mafiosos, que es un delito en la Argentina, es un delito organizado, por lo tanto está tipificado en nuestro Código Penal, y si el señor vicepresidente de la Nación tiene constancia de que el señor Manieto, de que el señor Tabanelli ejercen el delito de la mafia, lo que debería hacer es encontrar un juez que le guste, porque evidentemente el juez Rafecas le incomoda. Ha descubierto ahora que, como le lleva una causa a él, ha cambiado su opinión, digamos, es una visión muy particular de la justicia. Seguramente al vicepresidente de la Nación le hubiese gustado mucho más que el doctor Ollarvide lo investigue en vez del doctor Rafecas. Yo creo que el doctor Rafecas y el fiscal Rívolo son ejemplares en nuestra justicia. Y el doctor Rafecas es un juez designado durante la gestión de este actual gobierno, digamos. Se la agarra también con el procurador Rigui, porque el procurador Rigui tiene algo que ver, inclusive, en promover al doctor Rafecas como juez federal de la Nación. De manera tal que es un discurso, yo diría, como dicen los semiólogos, polisémico, dirigido, en definitiva, a varios significados, a varios destinatarios, algunos muy particulares y hacia la propia interna del gobierno, porque cuando acusa a la empresa Bol, digamos, el exdiputado Pérez seguramente puede dar mucho testimonio porque su fuerza ha trabajado en la investigación de eso en la provincia de Buenos Aires con AINCO. En definitiva, la empresa Bol, digamos, si ha cometido barbaridades desde el punto de vista del trámite del juego en la provincia de Buenos Aires, es gracias a los ministros que lo acompañaron a Vudú. Cuando Vudú era ministro de Economía, el doctor Randazzo también era ministro del Interior, que era el ministro de Gobierno de la gestión de la provincia de Buenos Aires, que le dio la licencia a la empresa Bol del juego en la provincia de Buenos Aires, de manera tal que hay un mensaje hacia adentro del gobierno. Usted decía que estaba en soledad, digamos, uno esperaría ver en un recinto del Senado, qué sé yo, al menos al presidente del bloque de senadores, a la señora vicepresidenta provisional del Senado, acompañándolo, yo no digo los ministros del Poder Ejecutivo, pero los de la Casa, mínimamente. Sin embargo, estaba absolutamente solo, porque en realidad yo creo que también dentro del gobierno hay una interna fenomenal, y el señor vicepresidente, que si está tirando de la pollera de la presidenta de la Nación sin ninguna duda, y tiene una confusión fenomenal porque cree que cuando un juez trata de probar lo que la denuncia investiga, está haciendo una canallada, digamos, y justamente el trabajo del fiscal y del juez es de probar o de determinar que no hay ninguna relación entre él y todos estos hechos. En definitiva, lo que ocurre es que me parece que el vicepresidente de la Nación se encuentra con que ha hecho una maniobra que muchos funcionarios del gobierno desconocían, algunos la vieron, digo el caso del director general de la FIP, Echegaray, que le pidió una nota, una cosa absolutamente inusual, decía la diputada Alonso, le pidió una nota para dejarle los dedos puestos. Cuando vimos la conferencia de prensa de Echegaray, uno se daba cuenta que Echegaray decía, yo no fui, el que fue está allá, digamos, lo señalaba, y en el intento de esta conferencia de prensa, en realidad no es un discurso, es un relato, como les gusta hacer el gobierno, el relato en definitiva es un cuento, no es parte de la realidad. Lo que intenta hacer el vicepresidente es involucrar, abrazar a muchos actores, algunos externos del gobierno, como los medios de comunicación, y algunos internos del gobierno, porque su caída es estrepitosa. Gracias, diputado. Vamos a hacer ahora la tercer pasaje de este bloque. Vamos a pasar a un tercer momento del discurso de Vudú. Y le voy a pedir al diputado Adrián. Al ex diputado, perdón, para mí sigue siendo diputado. Diputado mandato cumplido. Diputado mandato cumplido, Adrián Pérez, a ver cómo reacciona. Cuando yo era director ejecutivo de ANSES, en los últimos días, me vinieron a ver de un estudio de abogados al ANSES. El estudio García, Labat, Musso y Rigui. A mi despacho de director ejecutivo, para decirme que yo era nuevito, que no entendía cómo funcionaba esto, que yo tenía que tener buenos lazos con Comodoro Pi. Hay una persona que es el presidente de la Bolsa de la República Argentina. Se llama Adelmo Gavi. Adelmo Gavi me pidió una entrevista el 3 de marzo del año 2011. Vayan viendo las fechas. Y me expresó
que estaba muy asustado, que estaba muy preocupado por mí. Que el señor Tabanelli me iba a destruir, pero que yo podía arreglar, que lo único que tenía que hacer era ponerle un número. Adrián Pérez. Sí. Va en línea un poco con lo que decían recientemente ellos, ¿no? Yo creo que Vudú lo que tenía que explicar no lo explicó. Y lo que hizo fue disparar acusaciones, hablar de conspiraciones, etcétera, pero no fue a la cuestión central, que era explicar por qué él está involucrado en este caso. Es decir, por qué sigue señalando que no conoce a Van der Broele cuando en realidad ya hay muchos indicios de que hay una relación fuerte con esa persona. ¿Por qué Van der Broele pagaba las expensas del departamento que él tenía en alquiler? ¿Por qué Van der Broele pagaba el cable del departamento que él tenía en alquiler? ¿Por qué él vive en un departamento que pertenece a una empresa ligada a London Supply, que es la que aporta los $1.800.000 para levantar a la ex Chicone? ¿Por qué él realiza esta nota hacia Echegaray para tener un trámite especial con la ex Chicone, una moratoria? Estas son las cuestiones sobre las cuales tenía que hablar Vudú. Y sobre esto no habló. Habló sobre Rigui, sobre los periodistas, sobre Gaby. Esa es la primera cuestión. Me parece que él intenta, acorralado, generar acusaciones múltiples. Ojo, hay partes de acusaciones que habrá que investigar. A mí me parece sensato. Él lo que dice es, guarda, que acá hay un estudio, que es el estudio Rigui, que tiene lazos fluidos con la justicia federal, y puede ser cierto esto. Es más, es muy probable que sea cierto, porque además hay que decir que el estudio Rigui es el estudio que, defendió a los Kirchner, a Moreno, a Devido, en todas las causas por corrupción que tuvieron estos funcionarios de este gobierno. Ahora, ¿eso qué tiene que ver respecto de este caso? ¿O será un mensaje para Rigui, que es el jefe de los fiscales, para que lo pare a Rívolo? No sé, pero lo cierto es que lo que tenía que explicar Vudú no lo explicó. La segunda cuestión, lo de Gaby y la empresa Volt. Nosotros hemos denunciado, y acá hay un trabajo muy importante del diputado Walter Martel en la provincia de Buenos Aires, porque hemos denunciado lo que hace Volt en la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Volt es una empresa que tiene contrataciones directas en el juego, tiene el casino de Tigre, Mar del Plata, Tandil, a los cuales, al igual que hizo el gobierno nacional, en el caso de Palermo, en donde a Cristóbal López se le prorrogó la concesión por 30 años antes del vencimiento, lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esta relación de Volt no es de ahora con Scioli, era con Duhalde, Solá, Scioli. Pero lo cierto es que Volt, además, tiene un contrato muy importante con la Nación, con Lotería Nacional, que es el contrato de servicio online con Lotería Nacional. Y además, Volt fue la empresa contratada también en forma directa para la realización de los padrones en las elecciones 2007, 2009, 2011. También con este gobierno nacional, también con Randazzo. Entonces, a mí que me digan que Volt es un componente mafioso, no me dice nada. Es probable que lo sea. De hecho, nosotros lo hemos denunciado. Lo importante es que en todo caso se investigue. Un gobierno que nunca investigó esta cuestión, que la empiece a investigar. Pero que Vudú responda a lo que él tenía que responder. A mí hay algo que me llama mucho la atención, es cómo él se va autoincriminando. Porque dice, Gaby me vino a ver a mí para arreglar la cuestión. ¿Qué quiere decir? Que Vudú era en realidad el que arreglaba la cuestión de con quién se iba a contratar la impresión de billetes. Y si fue así, que lo intentaron coimear, no dijo nunca nada. O sea, es un funcionario que además lo coimean y no denuncia que lo coimean. Entonces, yo creo que la declaración, más allá de no haber puesto claridad en los puntos centrales, que era lo que mencioné anteriormente, creo que embarró terriblemente a Vudú y creo que embarró terriblemente al gobierno nacional. Porque ahora hay que investigar a Vudú, hay que investigar a Rigui, hay que investigar a Volt, y ojalá que sea así, porque creo que van a saltar muchos, además de Vudú. ¿Alguna pregunta, Pablo? ¿A la mesa? Han sido tan contundentes. El último punto que acaba de citar Adrián Pérez me parece que es contundente. Estaba pensando que el nivel de torpeza de Vudú, y esto sí puede transformarse en una pregunta, es solo comparable con la sorpresa que generaba Ricardo Jaime cuando estaba en el gobierno. Uno se preguntaba, y los diputados también han investigado, uno se preguntaba cómo podía un funcionario dejar tantas huellas
tantas huellas de presuntos hechos de corrupción tan visibles, tan fáciles de encontrar, hacer que contratistas del Estado, o mejor dicho, concesionarios del Estado le pagaran un alquiler. Me parece que la sorpresa, cuando uno escucha el discurso y escucha los argumentos de los legisladores, es ¿por qué dejó tantas huellas vudú? Digamos, ¿de qué cosa estaba convencido vudú para poder actuar con tanta impunidad? Yo creo que hay dos cosas. Deja huellas porque cree que es totalmente impune. Es el vicepresidente de la Nación, fue el seleccionado discrecionalmente en la intimidad en la privacidad por la presidenta de la Nación, sacaron el 54% de los votos. Pero me parece que también hay otra cosa que la marcó Milman y yo concuerdo plenamente. Alguien le hizo dejar los dedos. Y en esa nota, la 154, Echegaray le hace poner las huellas con su firma. Se lo pide por escrito. Se lo pide por escrito y vudú firma una nota a pedido de Echegaray. Entonces hay dos situaciones. Una es la impunidad general y la otra es ¿qué pasa ahí adentro? Sí, el jefe de gabinete hace pocos días dijo, este caso termina como escanca. De manera tal que... Es decir, en nada. La concepción que hay es... No pasa nada. Hagamos la fiesta que total no ocurre nada. Esa es una concepción. Y la otra que me parece clara en el relato de vudú es la concepción errónea que tiene de la voluntad popular. Digamos, él posiblemente cometió un delito. Un juez investiga esa posibilidad y eso significa un ataque a la voluntad popular. Digamos, la voluntad popular lo colocó a él para presidir el Senado, no para presidir una presumible asociación ilícita para cometer delitos. Y él tiene una confusión fenomenal en entender que el 54% de los votos que recibió la fórmula presidencial lo habilitan a hacer cualquier cosa. Me parece que son dos concepciones que tiene este gobierno y que por eso creen que no hay manera de mellarlos. Adrián. Sí, a mí, de todo lo que dijo, a mí lo que me preocupó más fue lo del juez, ¿no? Digo, porque en general hay un buen concepto sobre el juez Rafecas, que la justicia federal es una justicia que en general protege y garantiza impunidad. Yo creo que en este caso Rafecas actuó con bastante agilidad, de modo tal que la idea ahora de ir sobre Rafecas y iniciar un juicio político sí debería llamarnos a la reflexión y a estar muy atentos a esa movida. Ojalá que el resto de las acusaciones que hace vudú, insisto, puedan ser investigadas. Y está muy bien que sea así, pero que también sea investigado vudú, porque nada de las acusaciones que él hace tapa su responsabilidad en este caso. Me parece que él, entre otras cosas, ¿no?, le llama mucho la atención la contratación directa a Volt. A mí también me llama mucho la atención. ¿Por qué hubo tantas contrataciones directas a Volt? Ahora, sobre Chicone lo que vudú pretendía era una contratación directa. Entonces, acá el problema está que efectivamente hay muchos casos de corrupción para investigar, pero ninguno de los que él denunció tapa o esconde su responsabilidad. Al contrario. Lo que hace es evidenciar que la corrupción es mucho más grande que lo que parecía originalmente. Bueno, les agradezco muchísimo, diputados. Sí. En el próximo bloque, el Tata Joffre. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora